Vamos a continuar con la lección del día martes. Te ruego que me muestres tu gloria. Vamos a orar. Padre Santo que moras en lo alto de los cielos, santo y glorioso es tu nombre. Al estudiar tu palabra, te pedimos que tú nos dirijas, que podamos solamente dar a conocer tu palabra y no palabra nuestra. Dirígenos pues y ayúdanos a comprender tu gran amor y a conocer el carácter de Jesús de tal forma que también podamos reflejarle. Deseamos que se haga tu voluntad en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a buscar Éxodo 33, 18 al 23. Mi Biblia dice de la siguiente manera. Él entonces dijo, ruégote que me muestres tu gloria. Y respondióle, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y será que cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. De este evento podemos aprender una infinidad de lecciones, muchísimas. Puedo escribir un libro entero nada más de este evento. Moisés había visto la gloria de Dios en la nube, una brillantez, mas no había visto el cuerpo, a Dios corporalmente hablando. Y resulta que ahora Moisés desea ver a Dios en persona. Qué osado fue Moisés, porque no cualquiera, o sea, nadie que mire a Dios físicamente puede verlo y vivir. Dios permitió que solamente una parte de su espalda fuera vista y no de forma directa, sino que colocó a Moisés detrás de una peña donde había una hendidura y desde esa hendidura miraría una parte de la espalda. Maravilloso. No lo vio plenamente de tal forma que no muriera. Dios en su poder permitió que solamente eso pudiera ver. ¿Te atreverías tú con tus faltas, con tus pecados, ver a Dios? ¿Quién puede estar en pie delante de un Dios perfecto? ¿Quién puede soportar con sus ojos mirar el rostro puro y santo de nuestro Dios? Piénsalo bien, pensémoslo bien. Si yo tengo un pecado en mi ser, por más pequeño que sea, que yo acaricio, que no deseo dejar y que le doy más valor que a Dios porque es mi ídolo que tengo guardado allí, que no me atrevo a confesarlo delante de Dios ni me atrevo a abandonarlo porque tengo orgullo, porque soy egoísta, por la razón que sea, un solo pecado, contaminado con ese pecado, ¿podré estar yo delante de Dios el santo y puro y perfecto? El Salmo 24 dice algo muy importante. Salmo 24 dice algo muy importante, lo voy a leer. Vamos a ver. Salmo 24, versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad,
ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Puedes tú buscar el rostro de Dios cuando tú no eres limpio de manos, cuando no tienes un corazón puro, cuando tu corazón está contaminado, cuando tu alma está contaminado tan siquiera con un solo pecado? ¿Puedes tú contemplar a nuestro Dios cara a cara cuando no has elevado cuando tú has elevado tu alma a la vanidad? Cuando tú tienes vanidad, ¿puedes contemplar al Dios puro y santo? ¿Puedes tú contemplar al Dios puro y santo cuando juras con engaño? No. Solamente podemos contemplarlo cuando nuestras manos son limpias y cuando nuestro corazón es puro. Por eso dice que aquel que debemos de limpiar nuestro corazón, purificar nuestro corazón, es algo real. Debemos de limpiar nuestro corazón para poder ver a Dios. Moisés pudo contemplar a Dios porque él era puro de corazón. Solamente un pecado hay que Moisés cometió después de que conoció a Jesús allá en el monte Sinaí. Fue cuando golpeó la peña de Oreb y que creyó que con su poder habló como si con su poder estuviera haciendo que de la peña de Oreb saliera agua, y por causa de eso no entró la Canaán terrenal. Pero el pecado de Moisés fue perdonado aun cuando Satanás disputó por el cuerpo de Moisés. Dice Judas, Jesús le dijo, Jehová te reprenda. Y fue levantado el cuerpo de Moisés y fue llevado al cielo, porque él fue perdonado. Si Moisés no hubiera sido perdonado y no hubiera sido justificado, no hubiera ido al cielo. ¿Crees tú que guardando un pecado en tu vida, sin ser perdonado, vas a alcanzar justificación? No. Reflexiona y haz un examen de tu vida. Piénsalo en serio. ¿Qué pecado hay en ti que no abandonas? El orgullo. Cuando ofendes a alguien, crees que no debes ir a pedirle perdón porque... No, ¿cuándo? Yo soy más que él. Cuando miras pornografía, cuando miras a las damas de una forma inapropiada, si eres varón, cuando quieres responsabilidades en la iglesia para enaltecerte tú, cuando quieres estar con responsabilidades en la iglesia para dominar a la iglesia, para blanquearte tú, para que crean que tú eres justo cuando no lo eres, para poner una máscara delante de la iglesia y que digan que eres un santo cuando en tu casa eres un demonio. Mi hermano, nadie mejor que tú entiende si tú vives en pecado o no. Tú estás consciente, no nos hagamos tontos. Tú estás consciente de qué pecado no has confesado. Pídele a Dios que te recuerde aquellos pecados que no has confesado, para que los puedas pedir perdón y puedas alcanzar la justificación que Dios te quiere dar y puedas reconciliarte con Dios. Solamente Dios y tú saben en qué condición está tu vida. No nos hagamos, no te pongas una máscara. No, tú sabes, no te hagas tonto, tú sabes. Por lo tanto, tú sabes en qué cosas está fallando a Dios y qué cosas debe de pedirle perdón a Dios por ellas. Ve a Él, pídele perdón, pídele que por los méritos de Cristo te perdone, pero sé genuino, a Dios no lo vas a engañar. Tú puedes predicar muy bonito en la iglesia,
Tú puedes ser muy educado delante de los demás. Tú puedes ser una persona de una alta moralidad, que parece que da buen testimonio en todos lados, incluso puedes dar buen testimonio en tu casa, pero dentro de ti puede haber un pecado que ni tu esposa, ni tus hijos, ni en la iglesia, ni en la calle, ni en ningún otro lugar, ni en ningún otro lugar pueden ver, pero tú lo reconoces que está dentro de ti. Y sabes que necesitas perdón, que necesitas confesarlo. Confiésalo pues. Pídele perdón a Dios para que tu vida esté limpia. Porque así tú no podrás ver a Dios como lo vio Moisés. Entiéndelo, debemos de entenderlo, yo lo entiendo. Y le pido perdón a Dios, entiéndelo también tú. Tenemos que abandonar todo eso, es definitivo. El mundo puede ser muy atractivo, pero tenemos que dejarlo, hay que dejarlo. No hay que dejarnos llevar por el mundo, hay que abandonar todo eso. Ahora, cuando Moisés contempló a Dios a través de aquella rejilla, dice la Biblia que Dios proclamó. Fíjense bien, aquí sucede algo interesante. El capítulo 34, versículo 5 en adelante. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Jehová descendió y proclamó el nombre de Jehová. ¿Cómo que hay dos Jehová? El que descendió es Jesús, que con gloria y majestad descendió del cielo para conversar, para estar con Moisés. Y él fue el que proclamó el nombre de su Padre, el nombre de Jehová, el nombre del otro Jehová que está en el cielo. Recordemos que Jesús, el ángel de Jehová, tiene el nombre de Jehová. Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová proclamó, él proclamó, era Jesús, no era el Padre, era Jesús. Jehová, dice, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Jesús proclamó el carácter de Dios, que es un carácter bondadoso, misericordioso, que perdona la maldad, que perdona la iniquidad, pero que también es justo. Muchos quieren ver que solamente Dios sea misericordioso, que solamente Dios sea amor, pero que no aplique su justicia, porque cuando aplica su justicia nos duele a nosotros. Y queremos que a pesar de nuestra contaminación con el pecado, queremos que a pesar de nuestras mañas, de nuestra perversión, de nuestra maldad, Dios nos mire con toda su misericordia y nos perdone, de tal forma que podamos seguir viviendo en nuestra maldad, en nuestra porquería, en nuestra cochinada, en nuestra inmundicia, y que Dios se complazca en nuestra maldita vida que llevamos delante de Él. No, Dios es justo. Dios manifestó delante de Moisés el carácter divino. Jesús manifestó el carácter divino delante de Moisés. Y el carácter de Dios es un carácter de amor, un carácter de justicia también. Por lo cual, cuando nosotros contemplamos a Jesús, llegamos a ser semejantes a Él también en bondad, en amor, en benignidad, en misericordia, pero también en justicia. Porque si miramos que algo no está bien, vamos a hablar, vamos a buscar que se aplique justicia, que se haga lo justo, para que el nombre de Dios no sea manchado. Dios es bondadoso, Dios es misericordioso.
Ahora, hay una cosa muy importante. Cuando nosotros llegamos a reflejar el carácter de Jesús, entonces lo reflejamos en nuestra vida diaria. Podemos entonces darlo a conocer también a los demás en este mundo. Yo no voy a reflejar mi carácter. Bueno, ¿cómo les puedo explicar? Es que no solamente en este mundo reflejo el carácter de Cristo, sino que también a todo el universo. Y en esto quiero que pensemos muy profundamente. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Viene en la lección, yo lo voy a escribir en la versión que tengo aquí en mi mano. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9 dice: porque a lo que pienso, Dios nos ha mostrado a nosotros, los apóstoles por los postreros, como a sentenciados a muerte, y a los ángeles y a los hombres. Es decir, Dios nos presenta a nosotros ante los ángeles y también ante los hombres. Esta versión que tiene la lección dice de la siguiente manera: porque pienso que Dios nos asignó a nosotros, los apóstoles, el último lugar, como sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Ah, mi hermano, ¿sabías tú que hay pastores, hay hermanos, hay teólogos que dicen que no somos cartas abiertas para el mundo ni para los ángeles? De una forma indirecta lo dicen, aceptan lo que el apóstol Pablo dice, pero ellos dicen que nosotros no dan a entender que de nada sirve nuestro ejemplo ante el universo. ¿Por qué? Vamos a ver de una forma un poquito más profundo este asuntito. Este asunto que es muy importante. Mi pregunta es, Jesús ya murió en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario se logró la expiación completa, mas no se logró la eliminación del pecado. Debemos de entender eso. La eliminación del pecado se va a realizar cuando Satanás sea destruido juntamente con los impíos. Ahí terminará el pecado. Por lo tanto, en la cruz se completó la expiación, mas no se eliminó el pecado. Así sucedía en el ritual del día de la expiación en el santuario terrenal. Sí. Bien, ok. Se logró la expiación. Si se logró la expiación, entonces ¿por qué Jesús dejó de usarnos a nosotros como cartas abiertas para el universo? Es decir, nosotros no tenemos nada que hacer. Ya no tenemos por qué cumplir un papel para nada y en lo absoluto importante delante de Dios. Por lo tanto, Jesús debería de haber venido pronto y después de haber muerto en el Calvario, debió haber resuelto el problema del pecado y terminar con este mundo. Ya deberíamos estar en el cielo. Pero resulta que el plan divino es que después de la muerte de Cristo en los tiempos de Pablo y los discípulos y los primeros cristianos en el tiempo de Pablo eran cartas abiertas para los hombres y para el universo. Porque pienso que Dios nos asignó a nosotros los apóstoles el último lugar
como a sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. ¿De qué sirve entonces que yo sea espectáculo para el universo y también para los hombres? ¿Qué beneficio hay de que yo sea un espectáculo para los hombres y para el universo? Otra pregunta que yo me hago es, ¿hasta cuánto tiempo será que yo como ser humano voy a hacer un espectáculo para los hombres y para el universo? ¿Qué es lo que contempla el universo como para que yo sea un espectáculo para el universo? ¿Qué es lo que contempla el universo para que nosotros seamos un espectáculo? Porque si no fuéramos un espectáculo para el universo, entonces el universo no nos contemplaría para nada, no nos observaría para absolutamente nada. ¿Para qué? No hay nada que ver en los seres humanos. No hay nada que ver en los seres humanos. No hay nada que certificar en los seres humanos. Entonces, ¿por qué los ángeles, por qué los mundos no caídos nos observan? ¿Por qué somos espectáculos para ellos? ¿Para qué? Debieran dedicarse a otra cosa. No debieran de perder tiempo observándonos. ¿Cuál es el objetivo de observarnos? ¿Y hasta cuándo dejaremos de ser espectáculo? ¿Será que después del Pentecostés dejamos de ser espectáculo? ¿Será que después de que murió Pablo dejamos de ser espectáculo para el mundo, para los hombres y para el universo? ¿Será que dejamos de ser un espectáculo también después de que murió el apóstol Juan, el último de los apóstoles? ¿Será que dejamos de ser espectáculo después de que desapareció la iglesia primitiva? ¿Será que dejamos de ser espectáculo después de la Reforma? ¿Será que dejamos de ser espectáculo después de que surgió la iglesia de Filadelfia, la iglesia de los pioneros? ¿Será que después de que murió Elena de White dejamos de ser espectáculo y que murieron los pioneros, dejamos de ser espectáculo para el mundo y para Dios? ¿En qué momento dejaremos de ser espectáculo? ¿Y cuál es el objetivo que Dios persigue de que seamos espectáculo ante los hombres y ante Dios? ¿No acaso es para que el universo entero vea y los hombres también vean el carácter de Cristo reflejado en nosotros como seres humanos, que a pesar de ser seres humanos caídos, le reflejamos a Dios, reflejamos el carácter de Jesús? Y si reflejamos el carácter de Jesús, y si dejamos de pecar, ¿no acaso estamos honrando a Dios en el reino de los cielos? ¿No acaso el universo ve que estamos honrando a Dios? ¿No acaso el universo ve que tiene razón Dios al pedirnos que sigamos el ejemplo de Jesús? Porque realmente podemos llegar a ser igual que Jesús. ¿Qué sucedería si el espectáculo, en ese espectáculo, los ángeles, los mundos no caídos y la humanidad contemplaran que es una mentira que podemos llegar a ser semejantes a Jesús? ¿Qué pasaría si el universo y la raza humana contemplaran que no podemos dejar de pecar? Entonces se escudarían y dirían: señores, si ustedes pecan, yo también puedo seguir pecando. Y si ustedes, siendo pecadores, viviendo en pecado, pueden ser salvos, entonces ¿por qué yo no? Y yo me pregunto, si yo vivo en pecado, ¿a quién le doy la razón? Si yo cometo un pecado, ¿a quién le doy la razón? ¿A Dios o al diablo? ¿El honor de quién estoy manchando? ¿El honor de Dios o el honor del diablo? Si yo peco, Satanás se pone feliz. Yo estoy honrando al diablo, él feliz, le hace fiesta. Y Dios se pone triste, porque lo estoy deshonrando a él. Estoy declarando que de nada sirve que haya venido Jesús a morir por mí, que de nada sirve la ofrenda que Jesús hizo en el Calvario, que de nada sirve la muerte de Cristo en el Calvario,
porque no tiene valor para mí, ni tiene poder para mí, para que yo pueda abandonar el pecado. Que de nada sirve que Pablo haya dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es una vil mentira. No todo lo puedo en Cristo. Hay cosas que sí puedo vencerlas con el poder de Cristo, y hay cosas que no puedo vencerlas con el poder de Cristo. Por lo tanto, si aquellos que no pudieron vencer a Satanás con el poder de Cristo, porque llevan un pecado en su vida, y si ellos con un pecado en su vida son salvos, yo también tengo derecho a ser salvo. ¿Y quién vencería allí? En esa contienda, en ese juicio que se está realizando, en la cual se trata de señalar que Dios es justo, que Él nos pide que hagamos cosas que son justas, cosas que podemos lograr. Si no lo podemos lograr, le damos la razón al diablo. Estamos vindicando el honor del diablo. Estamos diciendo que es cierto lo que el diablo dice, que es razonable lo que el diablo dice, que el diablo es justo. Pero si yo, con el poder de Dios, no con mis méritos, no seamos necios, no seamos tontos, ni vayan a poner palabras en mi boca que no estoy diciendo. Como algunos llegan a poner palabras en Andriasen también, diciendo que Andriasen dijo cosas que no dijo. Si Dios actúa en mí, si yo con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, le pido a Dios que perdone mis faltas, y mi cuerpo, mi ser está limpio delante de Dios, de tal forma que el Espíritu de Dios puede habitar en mí, Cristo puede obrar en mí a través del Espíritu Santo, y de esa forma yo puedo vencer totalmente al enemigo, y puedo hacer una realidad en mí lo que Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo estoy diciendo que Dios es justo, que me está pidiendo a mí que le obedezca en cosas que yo sí puedo obedecer. Y estoy diciendo que Satanás no es justo, que él es un pecador, que él es justo que sea destruido, y que Dios es un Dios de amor, de misericordia, que me ha perdonado a mí, cosa que no hace el diablo. Es un Dios de bondad, que después de haberme perdonado, me quiere dar la vida eterna, me dará la vida eterna. Es un Dios de misericordia, un Dios de amor. Y en ese perdón que yo obtuve, yo manifiesto al mundo que Dios es un Dios de amor. Y el mundo debe de ver eso en mí. Y debe de ver cómo Dios, mediante su Santo Espíritu, me transforma a mí. Y cuando me transforma a mí, el mundo ve lo que Dios obra en mí. Y entonces, cuando se habla de juzgar al mundo, debemos de entender esto. Cuando se habla de juzgar al mundo y se habla de juzgar a los ángeles caídos y a Satanás mismo, los justos, escuchen bien, los justos habremos de juzgar a los que estén muertos aquí. ¿Qué le vamos a decir a aquella generación primera que fue perfecta delante de Dios? Que casi fue perfecta, aquella que estaba recién salida del Edén, aunque caída, a 2, 3 años, a 1 año, a 2, 3 días, después de que Adán y Eva cayeron en pecado. Es que ustedes pudieron vencer porque estaban recién creados. Es que Moisés, Abraham, tuvo poder divino para vencer porque él no estaba en la generación esta en la cual estaban más corrompidos que ninguna otra generación. Por lo tanto, a Abraham lo debemos juzgar de una manera, a Moisés debemos de juzgarlo de otra, y a cada quien, conforme va pasando los tiempos, debemos de juzgarlo de otra manera. Eso ha llevado a muchos teólogos. Salí con la torpeza de creer que los antediluvianos
van a ser juzgados solamente por antidiluvianos, porque ellos conocían las reglas que tenían los antidiluvianos y sabían lo que era justo para los antidiluvianos y lo que no era justo para los antidiluvianos. Por lo tanto, la última generación no podrá juzgar a los antidiluvianos. Pero mi hermano, no es así, no es así. Todos los redimidos, incluyendo la última generación, estará presente durante los 1000 años, juzgando a los impíos y juzgando también al diablo y a los ángeles. Aun cuando Jesús derrotó al diablo en el Calvario, los justos habrán de juzgar al diablo y a los demonios, para que podamos entender que el castigo que Dios va a aplicar sobre cada uno de los impíos desde que cayó Adán hasta el momento de la segunda venida de Cristo, que ese castigo, ese pago, va a ser un pago justo, un pago basado en el amor divino. Tanto así que Satanás se va a doblar de rodillas ante Dios, ante Jesús, antes de ser destruido, reconociendo su amor. Y los impíos también van a doblarse rodillas. Dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblará delante de Dios. Y así es, toda rodilla se doblará delante de aquel al cual se le dio un nombre sobre todo nombre, el cual es nuestro abogado ahorita. Toda rodilla, desde los que cayeron en pecado, desde Adán hasta el último habitante de la tierra, justos y malos, todos habremos de doblar nuestras rodillas ante Él. Y los pecadores desde Adán hasta entonces, hasta la segunda venida de Cristo, y Satanás y los demonios también van a doblar la rodilla ante Jesús, reconociendo su maldad, reconociendo que el pago para ellos es justo, aceptando el juicio, el pago justo para ellos. De esa forma, el universo entero comprende, entiende que Dios es justo. Lo entenderán Adán y Eva, lo entenderán los hijos de Adán, lo entenderán los antidiluvianos, lo entenderán los postdiluvianos, lo entenderán los que vivieron antes de que Jesús viniera a morir en la cruz, lo entenderán los que vivieron después de que Jesús murió en la cruz también, lo entenderán el universo entero, los mundos no caídos lo entenderán. Y lo habrá de entender también la última generación. Lo habrá de entender también la última gente que caiga en este mundo, sobre los cuales se predica el mensaje del tercer ángel, el mensaje de los 3 ángeles. Así de sencillo, todos debemos entender la justicia divina. Y cuando todos comprendamos la justicia divina, entonces el nombre de Dios será reivindicado por la eternidad. Hay quienes creen que el carácter de Dios se reivindica solamente en la cruz. La reivindicación del carácter divino no es un evento de un solo suceso. Es algo que se está dando conforme Jesús va demostrando su justicia a través del tiempo, hasta que al final resuelva el problema del pecado, demostrando que la forma como Él resuelve el pecado es una forma justa. Y no es que el hombre sea quien demuestre que Dios es justo. Nosotros no podemos demostrar nada. Es el Espíritu Santo que habita en nosotros quien demuestra que Dios es justo. Es el Espíritu Santo que habita en nosotros y la forma como nosotros respondemos al Espíritu Santo cuando dejamos que Él actúe en nosotros, lo que los ángeles miran, lo que los mundos no caídos miran, lo que el mundo mira también. Y entonces cuando ven eso, cuando sea la lluvia tardía y suceda eso, y hoy en este tiempo, que el mundo vea el carácter de Cristo reflejado en nosotros, van a entender que el Espíritu Santo puede también cambiar el carácter de ellos, puede transformar también su vida, y entonces todos los que quieran entregarse a Dios se habrán de entregar reconociendo que en Jesús hay poder. Así de sencillo. Pero
el universo nos contempla con una finalidad. Los mundos no caídos nos contemplan con una finalidad. Y no es para perder tiempo. Es porque la justicia de Dios tiene que ser ensalzada al final de los tiempos. Y todo el universo deberá de alabar a Dios por su justicia, por su amor, por su misericordia, por su bondad. Y nosotros por la eternidad incluso habremos de alabar a Dios por su justicia, por su bondad, por su misericordia. Y es lo que hoy debemos de hacer. Ahora, ¿por qué entonces algunos no entienden en su cabeza, no les entra en su mentalidad de que la última generación va a reflejar el carácter de Cristo, va a ser una generación impecable, cuando hoy tenemos que abandonar todo pecado y no debemos de esperar a que se llegue la última generación? Mi hermano, el Espíritu Santo se está retirando de este mundo, no porque se esté yendo, sino porque nosotros somos los que lo estamos rechazando cada vez más y más. Pero ¿cómo se va a llegar la lluvia tardía si es que el Espíritu Santo no puede habitar en nosotros? Porque tenemos un mugre pecado que estamos acariciando y que no queremos abandonar. ¿Cómo puede suceder eso? Mi hermano, tenemos que abandonar el pecado para que el Espíritu Santo habite en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, Él tiene toda la libertad para actuar con todo su poder. Y cuando hagamos eso y el Espíritu Santo pueda usarnos porque estamos limpios y Él pueda actuar con todo su poder en nosotros, entonces sucederán milagros en este mundo. Porque será Dios que actuará a través de nosotros, como actuó en los apóstoles en el tiempo del Pentecostés. Y después del Pentecostés, cuando los mismos apóstoles resucitaban muertos, sanaban enfermos. ¿No acaso cuando Pedro pasaba, acercaban a los enfermos incluso para que la sombra de Pedro los tocara? Porque creían que en Pedro había virtud y no era virtud de él, era virtud de lo alto, era virtud del Espíritu Santo. ¿No acaso si Dios actúa en nosotros, Dios puede hacer eso y más? Jesús mismo dijo que nosotros habremos de hacer cosas mayores todavía. Elena de White dice que lo que sucedió en el Pentecostés no es nada comparado con lo que habrá de suceder en la lluvia tardía. Y entonces, ¿a qué le tenemos miedo? Cuando se habla de que tenemos que abandonar nuestros pecados y que tenemos que lograr la impecabilidad, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Por qué nos oponemos a eso? ¿Qué hay de malo que la última generación refleje plenamente el carácter de Cristo Jesús, que no tenga ningún pecado, que logren la impecabilidad? Porque no habrá ningún intercesor que pueda estar ante Dios pidiéndole para que le perdone el pecado que cometió aquel infeliz. No es así, no es así, no puede ser así, es imposible que sea de otra manera. Así que mi hermano, pensemos bien que tenemos que entregar nuestra vida a Jesús, y es cosa seria. Convivamos con Jesús todos los días para que Él nos transforme, ¿sí? Así es que la pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicas tú a contemplar el carácter de Jesús en el Calvario, como para que Dios te transforme a ti? Vamos a orar. Padre Santo que moras en lo alto de los cielos, santo y glorioso es tu nombre. Padre, reconocemos que somos pecadores. Te pedimos el perdón por nuestros pecados. Yo no sé, Padre Santo, qué pecado acaricia mi hermano que está escuchando el sermón o el tema de la lección. Yo no sé, solamente tú y él saben qué pecado acaricia aquella persona. Solo Él y tú saben en qué te está deshonrando, Señor. Como yo también lo sé. Yo te pido perdón, Padre Santo. Ya te he pedido perdón
por aquellos pecados que te deshonran. Y sé que aquel hermano que está escuchando este tema también sabe cuál es su pecado. Yo te pido que no retires su Santo Espíritu de él para que lo inquiete hasta que reconozca su pecado y te pida perdón, de tal forma que su vida esté limpia delante de ti y pueda habitar el Espíritu Santo en él, y el Espíritu Santo pueda usarlo con todo su poder. Transforma nuestras vidas, Padre Santo, a la imagen de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Es posible ser semejante a Jesús. Transfórmanos para llegar a lograr esa semejanza en nosotros. Que nuestro carácter refleje el carácter de Cristo, el carácter de bondad, misericordioso, de amor que Cristo tenía, lo podamos reflejar al mundo también. Gracias por ese privilegio que nos das, Padre Santo, por esa posibilidad que tú nos abres también. Pedimos que se haga tu voluntad en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.